Y el tema del mensaje de esta mañana, es compromisos de un líder fiel. Entonces, damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, como decía, hoy nos toca iniciar una nueva carta, en este caso una carta del apóstol Pablo, enviada a su hijo espiritual Tito, quien es el destinatario de la misiva. Sabemos que Tito era un pastor joven en la isla de Creta, que había servido con Pablo en distintos lugares, estuvo con él en el segundo viaje misionero, probablemente, ¿cierto?, en ese lugar, trabajando en una de las iglesias tal vez más conflictivas, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, que es la iglesia de Corinto, y aprendió de primera mano el servicio y la doctrina, por lo que no fue tan solo un aprendiz de Pablo, sino que llegó, como lo dice él en su carta, en 2 Corintios 8:23, su hermano amado y su compañero y colaborador. De hecho, Tito fue el modelo ejemplar de Pablo, quien presentó como un convertido gentil, nacido de nuevo y lleno del Espíritu, que no tuvo la necesidad de identificarse con el judaísmo religioso, lo dice ahí en Gálatas 2, 3 al 5. Por esto es que este joven gentil y anciano en la iglesia estaba muy familiarizado con los argumentos de los judaizantes, a quien más adelante tuvo que enfrentar en la isla de Creta. La carta a Tito se asemeja bastante a las dos cartas que escribe Pablo a su hijo Timoteo, ¿cierto? Se escribe en gran parte con el mismo propósito, con el propósito de animar, de fortalecer a un pastor joven. Vemos a Timoteo en la iglesia de Éfeso y ahora a Tito en la iglesia de Creta, en quien tenía una gran confianza y por quien sentía un amor profundo como padre espiritual. Y de la misma forma que lo hace con Timoteo, en esta carta Pablo lo que hace es transmitir el testimonio a un pastor joven. Es decir, él sabía que su fin, igual como lo desprendemos de la segunda carta de Timoteo, estaba cercano y que probablemente debía transmitir este legado a alguien para que siguiera con la carrera, como quien está corriendo una carrera de relevos y tenía que pasarle el testimonio a otro para que siguiera la carrera. Ambos hombres, Tito y Timoteo, habían sido preparados por el apóstol Pablo, ambos tenían los dones y el Espíritu Santo en su vida, ambos habían mostrado su dedicación inquebrantable a Pablo y a la obra del Señor, ambos enfrentaban también oposición en sus lugares donde se desenvolvían como ancianos, como pastores, tanto de afuera como desde el interior de la iglesia. Si pudiéramos hacer como un esquema general de la carta, podríamos decir que en líneas generales, esta carta que tiene tan solo 3 capítulos, en el capítulo 1 se enfoca en las cualidades de quien ejerce el liderazgo en la iglesia. En el capítulo 2 se enfoca en el carácter y en la conducta de los miembros de la iglesia entre ellos. Y en el capítulo 3 podemos ver el carácter y la conducta tanto de los líderes como de los miembros frente al mundo incrédulo. Por lo tanto, al hacer un análisis general de la carta, podemos
dimensionar estas tres características. La primera que tiene que ver con el liderazgo, el segundo de las relaciones entre hermanos, cómo nos debemos comportar, y la tercera es cómo debemos reaccionar frente al mundo incrédulo. Tito es una epístola eminentemente evangelística cuyo propósito principal era preparar a la iglesia para dar un testimonio más efectivo a los incrédulos en Creta. La isla de Creta tiene aproximadamente 260 kilómetros de extensión, ¿cierto?, de largo, y tiene, dependiendo del lugar, entre 11 y 56 kilómetros de ancho. Por lo tanto, era una isla que estaba estratégicamente ubicada en el Mediterráneo, con gran influencia greco-romana, y lo interesante de esto es que muchos de los que establecieron la iglesia, ¿cierto?, en la isla, estuvieron presentes en el Pentecostés mientras llegó, ¿cierto?, o vino el Espíritu Santo ese día y escucharon la predicación en sus lenguas nativas, ¿cierto? Según lo que encontramos ahí en Hechos 2:11, vemos que algunos de ellos también provenían de la isla de Creta. Por lo tanto, es muy probable que esos que escucharon volvieron a la isla y establecieron iglesias nacientes en sus pueblos. Ahora usted comprenderá que una isla de 260 kilómetros de largo por 56 de ancho, en la parte más grande, es una gran dispersión geográfica para que un solo hombre esté a cargo de toda la supervisión de esas iglesias. Y por lo tanto, una de las primeras instrucciones que recibe de parte del apóstol Pablo es nombrar ancianos, ¿cierto?, en cada iglesia, y dejó claro en su carta que la autoridad apostólica delegada a Tito ratificaba su liderazgo y que oponerse a Tito era oponerse a Pablo y oponerse al final al Señor Jesucristo. Nuestro texto de hoy corresponde a la salutación de la carta, al saludo, ¿cierto?, y a la presentación de la carta, donde aparece el remitente, que es el apóstol Pablo, ¿cierto?, y el destinatario, Tito, el pastor de la iglesia en Creta, o de las iglesias en Creta. Nuestra propuesta es que todo líder, todo pastor, todo maestro manifiesta su identidad de ser un verdadero siervo de Cristo por medio de su fidelidad y su compromiso. Hoy veremos 5 características o 5 principios fundamentales sobre los cuales debe construirse el servicio de todo líder dedicado en la iglesia de Cristo. 5 características del compromiso de un verdadero líder o de cualquier hermano piadoso que esté al servicio en la iglesia. Por lo tanto, podemos desglosar de la siguiente forma. El número 1 es su compromiso con ser siervo para Dios, que lo vemos en la primera parte del versículo 1. Número 2, su compromiso con el propósito de Dios. O sea, un líder, un hermano piadoso al servicio debe estar comprometido con el propósito de Dios. Lo vemos en la segunda parte del versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Número 3, todo líder manifiesta su compromiso con el mensaje de Dios y la gran comisión. Lo vemos en la segunda parte del versículo 2 y la primera del número 3. Número 4, su compromiso con los medios de Dios, con la forma que ocupa Dios, ¿cierto? Y número 5, su compromiso con el pueblo de Dios, que lo vemos en el último versículo, el número 4. El número 1 dice el compromiso de ser siervo para Dios. Y si usted ve cómo comienza la carta, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, la primera pregunta que nosotros debiéramos hacernos, ¿cierto?, es ¿cómo luce un verdadero siervo de Dios? ¿O qué significa ser un siervo de Dios? Ahora, fíjese usted que es tan importante este compromiso para Pablo que
lo establece como su credencial de presentación en la salutación de la carta. Porque Pablo se veía a sí mismo como un hombre que estaba por completo bajo la autoridad divina de Dios. Ya hemos visto que la palabra siervo viene de la palabra griega doulos, ¿cierto? Que significa la persona de carácter más servil en la cultura del tiempo en la que estaba Pablo y se traduce con frecuencia como esclavo, ¿cierto? Un esclavo es aquel que ha sido rebajado a tal nivel que no tiene derechos sobre sí mismo. Se debe absolutamente a la voluntad de quien es su dueño, de quien es su Señor. Sin duda que Pablo podría haberse identificado a sí mismo como un erudito, como un líder judío brillante, como un experto en literatura o en filosofía griega, porque sí tenía esas características. Pudo a lo mejor haber alardeado de su ciudadanía romana, la cual era muy valiosa en ese tiempo. Pudo haberse jactado tal vez de su llamado apostólico único a los gentiles, pero en lugar de ello optó por identificarse como un esclavo, como un siervo. Pablo estaba en servidumbre completa, pero voluntaria a Dios. No tenía una vida propia, toda su vida estaba sujeta a su Señor. Si observamos el texto, dice siervo de Dios, ¿ya? Y si recordamos algunos otros textos, ¿cierto? Pablo siempre se refiere a sí mismo como siervo, pero siervo de Cristo. Pero en esta oportunidad lo dice como siervo de Dios. Y ahora pareciera un detalle sin importancia, pero debemos entender el contexto en el cual se escribe la carta. Recuerde que cuando hablamos en la introducción, había muchos que se oponían a Tito, ¿cierto? Y que tenían en su mente, ¿cierto?, el judaísmo como argumento para ir en contra, ¿cierto?, del Evangelio. Y muchos de esos judaizantes también estaban ahí en la iglesia. Por lo tanto, es posible que Pablo, al escribirlo de esta forma, hace una pequeña referencia a los hombres del Antiguo Testamento, como por ejemplo Moisés, Josué o los profetas, que fueron calificados como siervos de Dios, ¿cierto? Para que aquellos que escucharan también la carta que era escrita a Tito, ¿cierto?, de alguna manera lo que quería Pablo era reafirmar o afirmar su autoridad como el siervo de Yahweh, como el siervo de Jehová, el nombre del pacto que tenía Dios con Israel. La pregunta es, ¿cómo luce un siervo de Dios? Bueno, entendemos que todos los creyentes hemos sido libertados y hechos siervos de Dios. Hemos sido libertados del pecado, hemos sido hechos ahora siervos de Dios, y esa servidumbre trae como resultado o como fruto un proceso progresivo que se llama santificación, ¿cierto? En Romanos 6:22 leemos que el fruto, la santificación y como fin, la vida eterna. Ser cristiano equivale a ser siervo de Dios. Ya no somos nuestros, sino que hemos sido comprados por precio, dice en 1 Corintios 6:20. Un esclavo que fue comprado para seguir siendo esclavo, ¿cierto? Estábamos esclavos del pecado y a lo mejor éramos los menos atractivos del mercado y a lo mejor éramos los despreciados, ¿cierto? Pero el Señor se acercó a nosotros y dijo, yo quiero ese esclavo. Y nos compró. Y nos compró al precio de su sangre. Siendo el apóstol Pablo su llamado a ser apóstol, mensajero de Jesucristo, su mayor estímulo
era seguir siendo un siervo obediente. Y por lo tanto entendemos que todos los líderes efectivos, fructíferos y con una vida espiritual genuina que hay en la Iglesia de Cristo son conscientes en lo profundo de su ser que se encuentran por completo bajo la autoridad divina. Ese conocimiento consciente se convierte en la realidad controladora de sus vidas. La pregunta para nosotros es, ¿ser un siervo de Dios es tu credencial? Así como lo hizo Pablo cuando se presentó a sí mismo, yo soy un esclavo de mi Señor. ¿Estás controlado absolutamente por tu Señor? Porque eso es lo que hacía un esclavo. Un esclavo se sometía absolutamente al señorío de su Señor. ¿O eres un esclavo rebelde y tratas de hacerlo a tu manera? No, yo soy cristiano a mi manera. Cristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo creyente que conoce su ubicación, ¿cierto?, como siervo, estará comprometido con su Señor, con lo que quiere, con lo que desea, y eso nos lleva al segundo punto, que es que todo líder o todo hermano piadoso al servicio está comprometido con el propósito de Dios. No solamente comprometido con ser un siervo de Dios, sino que además comprometido con el propósito de Dios. Dice el texto, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, es la esperanza de la vida eterna. Es la misma misión que obliga a todo predicador o a todo maestro y en un sentido más general a todo líder en la iglesia e incluso a todo creyente a estar comprometido con el propósito de Dios. Cuando tú eres siervo, ¿cierto?, y te sometes a la autoridad de tu Señor, ahora tu obligación es saber qué es lo que quiere tu Señor. ¿Qué quiere tu Señor? ¿Ya? Y como se ve en el texto, el propósito de Dios tiene tres aspectos. El propósito de Dios es la evangelización, el propósito de Dios es la edificación y el propósito de Dios es el dar ánimo. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros vemos la evangelización, dice nuestro texto, conforme a la fe de los escogidos. Pablo reconoció en primer lugar su responsabilidad de ayudar a llevar a los elegidos por Dios, a aquellos que son escogidos de Dios, a la fe salvadora de Jesucristo. Pablo fue llamado como un siervo y apóstol con la comisión divina de proclamar el mensaje del Evangelio a fin de que los elegidos pudieran ser llevados por el Espíritu Santo a la fe. Y aquí hay que ser claros, ¿cierto? No es que Pablo los haya traído a la fe, sino que es el Espíritu Santo que regenera la naturaleza del corazón del hombre, ¿cierto?, que lo traspasa de una condición de muerte a una condición de vida espiritual, donde deposita el don de fe en su vida para que cuando fuese escuchada la proclamación del Evangelio, ya sea por Pablo, ya sea por Pedro, ya sea por el hermano Sergio, por el hermano Eduardo, ¿cierto?, cualquiera de nosotros que predique la palabra del Señor, no es tu palabra, sino que es el mensaje del Evangelio. ¿Para qué? Para que ese corazón que ha sido vivificado sea atraído de manera irresistible hacia quien lo atrae. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin embargo, como dice Romanos 3:22, hasta la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él es un regalo de Dios, porque todos los creyentes somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿cierto? Nadie puede arrogarse
esa capacidad de traer una perlita, ¿cierto? Sino que yo puedo predicar el Evangelio a alguien para que esa persona, si es un elegido verdadero de Dios, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, al escuchar el mensaje de salvación, pueda ser atraído hacia Dios. Mis hermanos, esto es lo preocupante porque algunas veces oímos, incluso a predicadores y maestros o evangelistas, ¿cierto?, decir que el evangelio bíblico sencillo no es relevante para el hombre moderno, que necesita ser reforzado, que necesita ser adornado mediante diversas adaptaciones culturales para hacerlo más atractivo y aceptable. Mis hermanos, qué presuntuoso el que piensa de esa forma. Creer o pensar que un instrumento humano, imperfecto, pecaminoso, pueda mejorar el mensaje de Dios para atraer los hombres hacia Él. Cuando el Evangelio se predica con claridad hacia aquellos que han sido escogidos, es el Espíritu Santo que hará lo sobrenatural para que ellos puedan creer y tener acceso al beneficio pleno de su elección. No son nuestras palabras, ¿cierto? Pablo sabía que la fe salvadora que estaba llamado a predicar no podía ser producida ni mejorada por su propia sabiduría, por su habilidad, por su capacidad persuasiva, nada, o por su estilo, ¿cierto? En 1 Corintios 2, 1 al 2 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Por lo tanto, el deber de la evangelización puede sintetizarse en la predicación clara del Evangelio, en lo cual el Espíritu Santo de manera soberana y milagrosa hará que los elegidos crean y sean salvos. Pero el compromiso, ¿cierto? Estamos hablando del compromiso de los líderes, de los maestros o de los hermanos piadosos. No es solamente este compromiso con el propósito de Dios, no solamente es predicar el Evangelio, sino también incluye la edificación de aquellos que han creído. Edificación, y dice nuestro texto de hoy, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. No solo el compromiso es anunciarles el Evangelio, sino que ahora instruirlos, discipularlos, hacerlos crecer, ¿cierto? Ese es mi compromiso de edificar a aquellos que creían, enseñándoles todo el consejo de la palabra de Dios para que pudieran ser santificados por el conocimiento de la verdad. La palabra conocimiento viene del griego epignosis, que significa percepción clara de una verdad. Y Pablo tiene en mente la verdad salvadora, la verdad del Evangelio que lleva a la salvación. Cuando leemos 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad de la salvación. A partir de su salvación, cada creyente recibe en su vida un apetito fuerte por esta verdad, ¿cierto? Y la piedad es la manifestación de la obra de santificación del Espíritu. Es decir, en la medida que yo voy recibiendo más y más el conocimiento de la verdad, empiezo a manifestar ahora el fruto que esa palabra empieza a producir en mi vida. En el mismo libro o carta de Tito, en el capítulo 2, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La verdad y la piedad son inseparables. No podemos obedecer la voluntad de Dios si no sabemos cuál es. No podemos ser piadosos si no sabemos cómo es Dios.
y qué espera de quienes le pertenecen. Por lo tanto, todo pastor, todo maestro tiene la responsabilidad de participar en la tarea divina de perfeccionar a los santos, de capacitar a los santos, ¿cierto? Cuando estudiamos eclesiología en Fundamentos de la Fe, aprendíamos que Dios había preparado a hombres especiales dotados con esta capacidad. En Efesios 4, 11 a 13 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese es el compromiso que debe tener todo líder, no solamente de atraer, sino que también de edificar, ¿cierto? Para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero el compromiso con el propósito de Dios no es solo evangelizar, no solamente es edificar, sino que también incluye animar. Y animar significa llevar ánimo y consuelo bíblico a los creyentes en base a su esperanza, con la garantía divina de la vida eterna. La certeza de que un día los creyentes serán glorificados y perfeccionados. La certeza de que un día los creyentes serán glorificados y perfeccionados por entero, conforme a la justicia de Cristo mismo. La vida eterna es la realidad completa de la salvación. Y la esperanza de esa vida da a los creyentes ánimo de varias formas. Ánimo para vivir en santidad, ánimo para servir, ánimo para soportar cualquier clase de sufrimiento que tengamos que padecer en esta vida. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por lo tanto, mis hermanos, ya hemos visto el compromiso de ser siervo, ¿cierto? Hemos visto el compromiso con el propósito de Dios, pero ahora también el texto nos dice que nuestro compromiso debe estar con el mensaje de Dios. Y ese es nuestro tercer punto, compromiso con el mensaje de Dios. Y nuestro texto dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra. Es el tercer principio, un compromiso inquebrantable y sin concesiones al mensaje de Dios, a la Escritura revelada. Entendemos que este compromiso es una consecuencia de las otras dos anteriores, porque el entendimiento del dominio como siervo, ¿cierto?, de su Señor y con el propósito de su Señor proviene de lo que está revelado en las Escrituras, ¿cierto? No podemos saber cuál es el propósito de Dios si no conocemos lo que dice la Escritura acerca de aquello. Hoy podemos conocer grandes verdades relacionadas con el plan de la salvación, gracias a que Dios inspiró a hombres para ponerlas por escrito y entender, por ejemplo, lo que dice nuestro texto de hoy. Dice, el Dios de verdad prometió desde antes del principio de los siglos que quienes Él ha escogido, aquellos que llegan a tener fe en Él por medio de su verdad, que conduce a la piedad, tienen la esperanza cierta de la vida eterna. Es lo que conocemos como la doctrina de la elección, ¿cierto? Efesios 1, 4 a 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El plan de redención del hombre, mis hermanos, no surge después de la caída, sino que es antes de que el hombre fuera creado, porque dice, antes de la fundación del mundo ya habíamos sido escogidos de parte de Dios. Y dice, a su debido tiempo, es decir, cuando la palabra del Señor está escrita, este pacto eterno, al lado de todas sus verdades relacionadas, se manifestó
incluyendo su palabra. La única fuente de esta verdad, el único mensaje verdadero acerca de Dios, la única forma efectiva de hallarle, la única manera de agradarle, la única esperanza de estar con Él para siempre, se encuentra en lo que Dios mismo manifestó en su palabra. Es ahí donde encontramos la fuente de riqueza para poder nutrirnos y crecer espiritualmente. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿cómo puede un predicador o cómo puede un maestro que invoca el nombre de Cristo proclamar algo que no sea la palabra de Dios? Está faltando a su compromiso inquebrantable, ¿cierto? Como dice Pablo. Toda verdad que necesitamos para el evangelismo se encuentra en su palabra. Toda verdad que necesitamos para edificar a los creyentes se encuentra en su palabra. Primera de Pedro 2, 1 y 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Toda verdad que hemos de enseñar se encuentra en su palabra. En San Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuestro cuarto compromiso es un compromiso con los medios de Dios. Ya vimos el compromiso con ser siervo, ya vimos el compromiso con el propósito de Dios, ya vimos el compromiso con su palabra, ¿cierto? El cuarto compromiso de un líder, de un maestro, de un hombre piadoso, es el compromiso con los medios de Dios. Y dice, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y aquí es súper interesante, ¿cierto? Nuestro hermano Mauri se ríe porque es un tema que a él le gusta, que se llama el pragmatismo, ¿cierto? No es a mi manera, sino que es a la manera de Dios. ¿Ya? Entonces, dice que el ministerio del Pablo al cual él fue llamado, la predicación de su palabra completa e inerrante es a la manera de Dios, no a la manera del hombre. La palabra predicación se traduce del griego kerugma y se empleaba en referencia a un mensaje transmitido por un heraldo, por un mensajero, en el nombre de un gobernante. Eso era una predicación, ya era un mensaje de un heraldo en nombre de un gobernante. Y en el Nuevo Testamento, la palabra kerugma hace relación o referencia a la proclamación de la predicación pública de la palabra de Dios, la cual Pablo nos acaba de enseñar, que lleva a los hombres a la fe para salvación, los edifica en la verdad y fortalece para llevar una vida piadosa. Por tanto, la única forma legítima de predicar es la predicación expositiva, sistemática, completa y profunda de la palabra del Señor. Todo lo demás es pragmatismo, ¿cierto? Pragmatismo es sobreponer ideas humanas por sobre lo que dice la Escritura, ¿ya? El predicador de la palabra de Dios no debe crear un mensaje basado en su propia sabiduría o en su astucia o con el fin de manipular o arrastrar a sus oyentes. No debe usar su propia capacidad de persuasión, su carisma personal. El predicador debe interpretar, explicar y aplicar la palabra de Dios de la manera más clara y completa posible. En su carta a los Corintios vemos claramente reflejado este principio. Dice en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Fíjese usted, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es, como dice, nosotros siempre hablamos como Máximo a través de my way, ¿cierto? No es a mi manera, sino que es a la manera de Dios, ¿ya? Y en 1 Corintios 2:4 dice,
y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si Pablo tenía ese compromiso, quien tenía todas las virtudes personales para arrogarse esa capacidad, nos da cuenta del valor del mensaje por sobre la del mensajero. Y Pablo nos dice en el texto de hoy que se encontraba sometido por mandato de Dios a la misión de predicar el Evangelio de salvación. En su carta a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 9, verso 16, dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Y tú, mi hermano, tienes ese compromiso de predicar el Evangelio claro y depurado? Parece que antes era más fácil vender un evangelio falso y carismático, ¿cierto? Venga y reciba. Pero ahora que tienes la verdad en tu mano, ¿lo haces de manera clara y depurada? ¿Tienes esa necesidad, como dice el apóstol Pablo? ¿O dices, mejor que lo haga otro? Que el Señor nos ayude. Y el quinto y último principio es el compromiso con el pueblo de Dios. Dice el verso 4, a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Su compromiso con el pueblo de Dios. Todo líder, todo maestro, todo hombre piadoso está comprometido con el pueblo de Dios. Pablo se había dedicado con lealtad a personas como Tito, ¿cierto? Dice su verdadero hijo en la común fe. Dice casi lo mismo a Timoteo en su segunda carta. Dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, en 2 Timoteo 1:2. Dice, la frase verdadero hijo deriva de vocablos griegos que hacen referencia a un hijo legítimo, engendrado legalmente, a diferencia o en contrapunto de uno que puede haber nacido fuera del matrimonio. Estas palabras denotan la relación estrecha de Pablo con Tito, ¿cierto? Su hijo espiritual, quien muy probablemente fue el medio para que Tito llegara al conocimiento de la verdad. Fue por tanto el responsable de alimentarlo en su crecimiento, de capacitarlo para el servicio de Dios. Tito había sido comisionado a trabajar con una de las iglesias problemáticas de la época, la iglesia de Corinto, ¿cierto? Y en su segunda carta a esa iglesia, Pablo habla de Tito en 9 ocasiones y siempre en términos favorables. Por ejemplo, en 2 Corintios 8, versos 16 y 17 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Indudablemente esa fue una gran escuela de aprendizaje para Tito, ¿cierto? En las labores pastorales que probablemente después tuvo que ejercer en Creta. Sin duda Pablo consideraba a Tito como un poseedor de la sana doctrina, lo dice al final de su salutación, verdadero hijo en la común fe. Pablo no habría dejado una sola iglesia en manos de un líder que no estuviera fundamentado y arraigado en la palabra del Señor. Aunque Pablo fue el más dotado y capacitado de los apóstoles, nunca trató de conducir un ministerio de manera individual, sin ayuda de otros. Siempre mantuvo una red de predicadores, de maestros y de otros líderes con los cuales fue un compañero en el servicio. Siempre estuvo consciente de la importancia de delegar la responsabilidad y preparar a otros
para dar continuidad al ministerio. Todas las cartas de Pablo incluyen saludos, ¿cierto? De y para amigos y colaboradores. Si nosotros nos ponemos a leer las últimas partes de las cartas de Pablo, todos tienen saludos, ¿cierto? Tuvo, por lo tanto, un amor genuino por sus hermanos en la fe, por la obra del ministerio, y construyó relaciones profundas con ellos en cada lugar donde estuvo. Les animó todo el tiempo y se entregó con sacrificio a fin de proveer para sus necesidades en todas las áreas. Tal vez tú digas hoy, yo no soy del liderazgo de la iglesia y este mensaje no es para mí y no tengo ese compromiso. Pero hermanos, somos un cuerpo y el llamado es a servirnos los unos a los otros. Y el objetivo es que todos lleguemos al mismo nivel espiritual. No que haya unos que sepan más, otros que estén más abajo, sino que todos debemos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo el Señor. Por lo tanto, como dice Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pero es tal vez la segunda carta a Timoteo la que mejor grafica este principio, y con esto vamos a ir finalizando. Dice 2 Timoteo 2, 1 y 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Un cristiano fuerte es aquel que aprende para enseñar. ¿Quieres saber si tu vida está realmente comprometida con Cristo? Entonces, hazte esta pregunta. ¿Qué tan involucrado estoy en el proceso de aprender para que pueda enseñar a alguien y para que ese alguien también pueda enseñar a otro? Si nosotros ponemos atención a las palabras de Pablo a Timoteo, hay 4 generaciones involucradas en el versículo. Cuando dice Pablo, ¿cierto?, hablándole a Timoteo que encargue a hombres fieles para que estos también le enseñen a otros, ¿ya? ¿Qué tan involucrado estás tú en el proceso de aprender para enseñar a otros? Enseñar a otros no solo por palabra, sino también por conducta. Entendiendo que esta es una carrera de relevos de 4x4, ¿cierto? Tal vez dices, yo no sé mucho, ¿cierto? Bueno, perfecto. Encuentra a alguien que sepa menos que tú y cuéntale todo lo que sabes, para luego ir a donde alguien que sepa más que tú, para que aprendas todo lo que él sabe. Eso es estar involucrado en el proceso. Hay un libro del Dr. MacArthur que habla de una experiencia que le toca vivir en la universidad, donde estaba corriendo una carrera de estas de relevos de 4x4, donde él era el segundo, ¿cierto? Y sabían que el último hombre era el más rápido y se habían entrenado durante el semestre para ganar la competencia. Y dice que partió el primero muy bien y le pasa el testimonio al segundo, y el segundo lo hace muy bien, y el tercero toma el testimonio y dice que cuando van dando la vuelta por la mitad de la pista, el hombre se detiene. Entonces, él pensó, se lesionó, se desgarró, algo le pasó, y fue corriendo a través del campo a encontrar a ese hombre y le dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué te detuviste? Y lo sorprendente de la respuesta es que cuando estaba en medio de la carrera, no me dieron más ganas de seguir corriendo. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que él escribe a continuación, pero el concepto es el siguiente. ¿Te imaginas lo trágico que alguien invierta la verdad espiritual en alguien que no quiera transmitírsela a otro? Estamos en una carrera donde todos debemos correr para estimularnos a crecer espiritualmente. Hermanos, tenemos una responsabilidad tremenda.
Jesús dijo, al que mucho se le da, mucho se le demandará. ¿Tienes claro el gran tesoro que tienes en tus manos? Hoy día vimos 5 principios de todo líder, maestro y hermano piadoso que está al servicio de la iglesia. La pregunta final es, ¿cómo están tus compromisos? Yo no soy diácono, dirá alguno. Yo no sirvo, ¿cierto? Pero como decíamos, el llamado es a servirnos los unos a los otros. Y la pregunta es, ¿y tú cómo sirves? ¿Estás cumpliendo con tus compromisos? ¿Están claros tus compromisos? Que el Señor nos ayude. Es el mensaje para esta mañana. Vamos a orar al Señor.